Primeramente, gracias por estar aquí. Primero, también gracias a TIPA y a AAM por la invitación, por la oportunidad de estar reunidos, porque eso ya hace con que la energía de todos vaya para un bien común o una idea común que siempre tiene buenos resultados. Sin cada uno de ustedes aquí, esta mesa que está intitulada Todos para Uno y Uno para Todos, la interdisciplinaridad y su capacidad de potencializar la experiencia de los museos no sería posible. Y espero que con el ejemplo que vamos a dar los cuatro, eso esté claro, que las relaciones, las conversas, las energías en conjunto son fundamentales para nuestro contexto. Algunas preguntas como mediadora de la mesa, digamos así, les quiero hacerles a ustedes también, para que a los pocos vayamos construyendo juntos, ¿no? O tejiendo un tipo de entendimiento de una respuesta que tal vez tenga, una pregunta que tal vez tenga varias respuestas. ¿Cómo la práctica de la interdisciplinaridad nos ayuda a reimaginar el museo? Creo que esa es la primera cosa que vamos a discutir. Espero que sus anotaciones vayan un poco en ese sentido, inclusive para nuestra tarde de hoy, que va a ser el gran manifiesto. ¿Cuáles son los muros, barreras, líneas que se borran en este contexto de la interdisciplinaridad? ¿Y será que en ese sentido la interdisciplina tiene más la cara de indisciplina? Les digo esto ya invitándolos a pensar y a ruminar algunos conceptos fundamentales que están presentes en las maravillosas experiencias de mis compañeros aquí. A Karen Wilkinson de Tinkering Studio Exploratorium y a Andrés Roldán, ¿no?, de Parque Explora, y a Karen Bernardo Morales de la Asociación Cultural Museo Itinerante Arte por la Memoria. Algunas cosas para pensar. Cuando tuve contacto con las tres experiencias, les confieso que hubo una explosión de energía, de nuevas ideas, de muchas preguntas. Me imagino que eso le ocurre a todos que están dispuestos a oír un poco, pero también a pensar sobre su propia práctica. Eso es lo que pasa mucho en los encuentros, ¿no? Estás oyéndolo al otro y pensando sobre tu contexto. Entonces, eso en sí es una semilla. A mí no me viene otra imagen que no eso, una semilla que siempre está en contacto con muchas veces con el aire, con la tierra, con el agua, y todo como tiene una influencia. Entonces, para pensar algunas cosas, les propongo rápidamente pensar sobre el contexto y la importancia del contexto. He descubierto que la interdisciplina tiene una relación íntima con lo que no es visible en un primer vistazo. O sea, las conexiones, lo que nos aproxima, lo amoroso, lo moroso, pasan desapercibidos en nuestro día a día y en la contemporaneidad. El otro punto, ¿no?, que me gustaría que pensemos juntos, ¿no?, en alguna forma, es el impulso de hacer. Sí, hacer muchas veces como una explosión, como les digo, un impulso, un deseo, un juego, una descubierta y un manifiesto. La conexión entre la mano o el cuerpo y la mente y el pensamiento es inmediata, intensa, muchas veces misteriosa y transformadora. Bueno, la flexibilidad y la transformación de lo interdisciplinar, creo que todos, de alguna forma u otra, lo sentimos, lo deseamos y lo proyectamos. El espacio interdisciplinar, el laboratorio, el lugar de encuentro, o digamos así, el estudio, ¿no? Hay un artista, Gabriel Orozco, que lo describe muy interesantemente, el estudio no como un espacio de producción, pero sí como un tiempo de conocimiento. Entonces, permitámonos de eso, tal vez, un tiempo de conocimiento. Bueno, otro punto que les destaco, ¿no?, es la disposición como actitud o estado de espíritu para que la transformación y la comunicación ocurra. Si estamos todos aquí, porque estamos también en ese estado de espíritu, de hecho. Y les dejo 3 puntitos ahí, porque habrá un tiempo para que preguntemos, discutamos, y de hecho va a surgir más cosas. Bueno, hace unos meses tuve la oportunidad, gracias a AAM y a TIPA, de ir a Atlanta junto con ellos para presentar, para conversar un poco
en otro contexto sobre la interdisciplinaridad y algunos desafíos. Y algo que fue muy interesante, que claro que me marcó porque lo dije, pero me marcó todavía más porque Tipa me lo dijo de vuelta y me lo destacó y dijo, mira qué interesante esto. Y fue que el desafío de proyectos interdisciplinares son complejos. Y perdón, ahí el complejos en portugués creo que se penetró así como el portugués dijo, quiero estar aquí también en la presentación en Buenos Aires, entonces ese X vino junto. Pero los proyectos de interdisciplina son complejos, ¿no? Y se desenvuelven en diversas personas, sujetos y en diversas etapas. Parece obvio, no es nada muy en sí una definición compleja, pero de hecho les invito a pensar que es moroso, demora tiempo, necesitamos estar presentes, nos exigimos estar presentes en más de una etapa, en más de un momento, con más de un impulso de energía. Y ahí, solo para encerrar y digamos así lo que voy a decir, pero también para invitar y hacer algunas preguntas a mis tres compañeros aquí, les quería traer un ejemplo de una obra de arte de la colección del Instituto Inhotim. Y ahí contarles un poquito sobre la obra de arte como una cierta metáfora, pero también como una puerta, y digamos así, tal vez como una semilla, como cabe decir. El Instituto Inhotim, para los que no saben, está localizado en Brasil, en la ciudad de Brumadinho, Minas Gerais. No está digamos, en una ciudad grande, ¿no? Está un poquito afastado de la ciudad grande. Pero Instituto Inhotim para mí significa un lugar, o digamos así, ya que dije, un laboratorio o un estudio en el cual he explorado, desenvolvido y aprendido a lo largo de 10 años sobre la interdisciplina, la importancia de las conexiones, las relaciones y los haceres, así como el papel poético, político y crítico de la educación. Tal vez sea ahí, y así como en esta obra de Marilyn Dardot, ven ahí el nombre del artista, la placa y el nombre de la obra de arte, que podemos ver y focalizar en lo que se transforma, lo que crece y muere, lo que hay en el medio de crecer y morir, o nacer y morir, en las construcciones, en el estado de espíritu de la infancia, y les muestro mejor un poco lo que estoy diciendo, que esas etapas diferentes de un proceso. Y le estaba contando a Karen más temprano que lo que me parece interesante de esta obra de arte, como pueden ver, es una casa y el artista nos invita a hacer, a participar. Muchas obras de arte contemporánea hacen eso. Lo que me parece interesante y por lo que les traigo esta imagen, porque al tener contacto con las tres experiencias me vino mucho esta imagen o esta artista a la mente, ¿no? Y lo que me gusta es que el hecho que la obra de arte está, digamos, inacabada, abierta, hace con que las personas, algunas quieran participar, digamos, al principio siempre de plantar, quiero poner, quiero nacer, quiero hacer que la cosa comience. Y de vez en cuando vemos a alguien, a veces un niño, a veces una persona más vieja, a veces una familia entera, una escuela, que ve lo que ya fue plantado y que está muriendo, o que fue plantado y falta agua, o que fue plantado y digamos que hay que sacarle las hierbas malas, ¿no? Y trata de eso. O al contrario, cuando constata la hora de la muerte y lo retira, ¿no? Lo limpia y comienza de nuevo. Bueno, y tal vez sea ahí donde podemos pensar sobre memoria, ciencia, conocimiento, infancia, como les digo, juego y tantas otras cosas. Bueno, entonces, como les dije, lo que les estoy mostrando es una obra de arte de Marilyn Dardot. La obra se llama La origen de la obra de arte, es de 2002, y para mí es un fenómeno. Fenómeno es su potencia dada por Pachamama, esa energía misteriosa que nos mueve, bien como también de una energía que Marcel Duchamp, el artista Marcel Duchamp, también nos dice. Al hablar sobre el acto creador, Duchamp nos dice sobre el coeficiente artístico, o
esa brecha, gap, ¿no? O digamos así, ese espacio que existe entre lo que hacemos y nuestras intenciones como artistas, como público, como creador. También entre lo que vemos como artistas y lo que vemos como público. Tal vez sea en esta brecha, en ese espacio, donde cabe todo, entra todo. Todo está en construcción, los sentidos están en alerta, lo invisible puede estar presente, y así la interdisciplina transparece. En ese sentido, quería invitar a Karen Wilkinson del Tinkering Studio Exploratorium, y ya voy a comenzar con una pregunta. Karen, can you tell us more about the way you see curation? Not as curating with objects, but instead curating ideas and the ideas of visitors in particular. Great, yeah. Hi, so thank you for having me be a part of this panel. And I especially want to also thank AAM and TIPA. Juana Torino actually came to the Exploratorium a few years ago and spent several months there talking to us about things that were happening in Argentina. And this is my first time to visit. So I was very excited from the things that she told me to anticipate, but also getting to connect with many of you in workshops and the four of us about this panel. So in order to answer that question, I think it's probably best to give you a little bit of a sense of where I come from and why I feel like the theme for this conference and this session, so reimagining the museum and also this all-for-one, one-for-all approach, really resonates with me quite a bit. And I think the Exploratorium was founded by a visionary scientist, thinker, and human being, Frank Oppenheimer, in 1969. He's pictured in the photo there. And I feel like at the time he was reimagining the museum back then and what a museum really could be. I think there are kind of the spirit of reinvention and kind of reimagining is really still alive today. And we've actually just recently changed locations. So the photo that you see on your upper left is of the Palace of Fine Arts. That's where we spent 40 years, 40 plus, 43 I think, years after our founding. And the image below that shows Frank taking ownership, essentially, shaking the mayor's hand on the first day we took occupancy back in '69. So that's actually what the building looked like on the inside. And then below Frank's picture, you see a sign that was a really symbolic sign. It was handmade and hung in our shop, the machine shop. And it says, "Here is being created, the Exploratorium, a community dedicated to awareness." And to us, those words were profound back then and continue to be. So in moving to the new museum, this is where we are now. We've moved to a more modern and urban location, and we took those words on that old sign and etched them permanently into the building. So the doors to the main entrance now say those very things. And to us, that sense of creating awareness as a community, both internally and the community that we're a part of, is really important. We took over a new location, but an old building again, so there were some familiar things about moving into this new space. It was very warehouse-like. Again, now you see the picture below, that's the new space. It was empty when we first got it, and we moved in 2 years ago. So we've filled it up over time, and it occupies 2 piers along the city's waterfront. Will you guys tell me? I have a tendency to speak fast, so in my notes it says slow down. So will you just tell me if I'm, for interpreting, I want to make sure I'm not speaking too fast. No, it's perfect. Okay. So I don't know, I would say we're still getting to know our home, even though we've been there for 2 years, and we're really trying to continue to hack it as a space.
The picture on the top here shows from one of our opening celebrations, a group called Obscura Digital created a projection, a live projection. They were showing things physically changing, dropping liquids and moving things physically, but also projecting it up onto the building as part of the opening ceremonies. And once again, we've filled a building or continue to fill it with experiences to engage people in science, art, and human perception. One of the new initiatives in the building, one of 4 new initiatives, is the Tinkering Initiative, and that's the one that I'm most closely connected to and will speak about today. It grew into prominence in the new museum. It was a proof of concept in a tiny little corner in the back of the old building, but is now very much front and center when you first enter. So I feel like it's a logical outgrowth that it happened at the Exploratorium because tinkering, this active doing and making, has been, we say it's a part of our DNA. It's a part of what we've done all along. But the switch here, the intentional switch, is that we wanted to involve visitors in that making and doing. So I'll share some ideas specific to tinkering and hopefully ask a few provocative questions about what it means to kind of reimagine your museum from the inside out, because I feel like that's the way it's worked in our case. So 4 kind of big ideas, I think, relate to this session. This is one of them. So this is a weird word. It's a word that comes from constructivism with a V instead of construction with a T. And that's a learning theory that asserts that we build our knowledge through experiences, direct experiences with stuff, and sharing those experiences with others. Jean Piaget is the social psychologist who coined that theory, but a student of his and a mentor of mine, Seymour Papert, twisted that phrase to turn it to constructionism, which meant believing in constructivism, but going a step further to say, when you build objects, when you physically make something different happens. It's a more durable way of learning and thinking about things. And that really important part about sharing that construction with other people. So it's the constructing and the sharing that's important. And in the Tinkering Studio, this means exhibits and activities that people are physically constructing and making things. So in this photo, you see a workshop going on in the Tinkering Studio where we're building electric tiaras. So people are thinking about circuits, constructing with wire. It's playful. They're learning how to solder, so skill building. And it's very social. A lot of the people around the table or in the room when this is going on, out in the exhibit hall, they're unfamiliar to each other. They don't know each other when they first arrive. That changes by the time that they leave. And the construction that I'm talking about, in this case, well, here, it's a different activity, also ringing the Tinkering Studio. It's called Marble Machines. And in this case, it's physical construction, but it's not just physical. Sometimes this constructing can take a digital form, analog, computational, but always kind of with a playful and even sometimes slightly subversive spirit. We see tinkering as a marriage of play and inquiry, both. And it's really about learning a new type of language, one of constructing with materials and phenomena, or learning to converse with them, rather. The Tinkering Studio offerings, they're intrinsically motivated. This is probably the easiest sell. People are compelled and they want to work together on these things. They want to try, and once they get started, even if they're a little shy in the beginning, it's very hard to stop them once they get going. This is a good thing. They tend to dwell for a really long time, much longer than other parts of the museum. The average time spent in the Tinkering Studio is about 25 minutes, and some people stay much longer, several hours.
and often repeat their visits, purchasing memberships specifically for participating in the Tinkering Studio. So here's another, one of the big four. So science and art, the interdisciplinary topic that we're talking about in this session. We feel like art is such an essential part of the Exploratorium, you can't talk about it without including the arts. I feel like, to us, people think of us primarily as a science museum, but we're more than that. We think of ourselves as science, art, and human perception. And Frank was so attuned to this aesthetic aspect. He was formally trained as a physicist, so a deep love of science, but he also felt like artists and scientists were incredible noticers, seekers of patterns, and that was a habit or a disposition to cultivate in others. And another thing he loved pointing out, that I do too until this day, is that there are things built on the floor, built by scientists and artists, but they're not labeled that way. So things built by a physicist or an artist, and you can't tell which is which often. And I think this blurring of boundary lines is really key, and it's also key in a trend that we've seen in the Tinkering Studio, especially of an interest in more engagement in women and girls, something that's really important to me. Also in staff, too. I would just say visitors and staff as well. Something that people on the outside notice about some of the work happening in the Tinkering Studio, and I would say even the Exploratorium here as well, is this sense of humor and whimsy. So I include this photo. This is a piece that's a meter and a half, mad at meters, taller than I am, and wider. It's entirely built of toothpicks and glue. And the person who, it's a man now, but he started this construction when he was 14 years old. And it's a sculpture, an homage to the city of San Francisco, that you roll ping pong balls down. So it takes 7 tours of the city. And I would just encourage you, Google Scott Weaver, or actually no, Google toothpicks and Exploratorium, and you can see a movie of it. So Scott Weaver, I like it because he's a resident of the local area. He works in a grocery store, and this was his passion, his side passion. Now he spends many days at the museum working on this, and it continues to grow. But a playful use of materials. We think of ourselves as a learning lab. The most obvious way we emphasize this part of learning is that we emphasize process. And process never ends. You don't learn something and then it's done. It's not a terminal, fixed, kind of finite thing. We're engaging in the process of making things, objects, but it is that process that we care most about. We host artists, educators, and scientists in residence with us, both to learn from their process, but also to have our visitors rub elbows and learn that the work that they're engaged in together is also a process and not a finished piece. We don't curate finished work. We're really about the developing of ideas together. And I think we also see ourselves as researchers and practitioners. So we use our floor as a prototyping space, an active, changing prototyping space. Okay, thanks. And we're not trying to teach people what to think. We're really trying to get them to think for themselves. We're really keenly interested in learning how to learn. I'm going to skip. I've been given my sign. I'm a little bit behind. I'm going to skip a couple of slides and end with this one. We offer professional development work around the country, but something that we've done very recently is to create a MOOC, a massively open online course. And it's a way of connecting with people that I was really uncertain about initially. And we've had over 10,000 people participating. And I have to say, I have completely changed my assessment of how I thought this was going to work as a medium. I feel, as I'm participating in this kind of larger community, I feel so connected to everyone in terms of the concerns and the issues that we all face, but also that I'm
I'm participating in something much larger than myself. And then I will end with this. So this is my email. If something I've said resonated with you or you'd like to stay in contact, please do that. And then the URL at the bottom is for the Tinkering Studio. We have a blog where we're actively posting on things, about things that we're doing. And we posted one just last night about the conference. So thanks. Thank you very much. Y sí les recomiendo el MOOC, que es fantástico y nos sentimos muy próximos, como ella dijo, ¿no? Nos aproximamos mucho de ella y del equipo, todo a través de esa plataforma. Bueno, Andrés, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo una pregunta. Por favor. ¿Será que provocamos la indisciplina de tanta gente y conceptos con proyectos interdisciplinarios y colaborativos? ¿Qué te parece? Muy bien. Medellín en los años 80 y 90, creo que todos ustedes tienen alguna referencia de ser una ciudad que sufrió toda clase de flagelos, desde el narcotráfico a una guerra que aún todavía esperamos se resuelva, y una larga historia de inequidad, de exclusión, de aislamiento social. El lugar en donde yo trabajo, el Parque Explora, se encuentra en un sitio que apenas hace unos 10 años estaba justo al lado del basurero de la ciudad. Un lugar a donde, después de que fue cerrado el basurero, la vegetación lo fue cubriendo gradualmente y miles de personas que llegaban del campo desplazadas por la violencia y por muchas otras razones, encontraban una montañita verde muy linda que parecía estar en el centro de la ciudad y que seguramente prometía ser un lugar estratégico en el cual instalarse de modo permanente. No obstante, pues obviamente esto era un basurero, creció de una manera pues, desorganizada, precaria, donde la miseria estaba en todas partes y estuvo en el olvido durante muchos años de la sociedad, del gobierno, de todo el mundo, como un problema al que nadie quiere voltear a mirar muy de frente. Hasta que en determinado momento pues ya era tan evidente esto que las nuevas propuestas políticas llegaron planteando la manera de cómo crear una transformación en la ciudad. Porque finalmente esos fenómenos horribles que tuvimos, Pablo Escobar, que todos lo conocen, y todas esas cosas de las cuales a los colombianos no nos gusta mucho hablar, pero que sabemos que está ahí en nuestra historia, pues todo eso no nació de la nada, eso no nació de manera natural, sino que fue cómo se organizó la ciudad, cómo como sociedad nos organizamos, lo que engendró toda esa clase de problemas. Entonces, evidentemente, la solución no iba a venir de afuera, y toda esta inseguridad y estas cosas no se iban a resolver simplemente con mucha policía y ejército y cosas de esas, sino que implicaba un proceso de transformación social y profunda. Esa transformación entonces se dio por medio de un conjunto de estrategias, de las cuales el museo donde yo trabajo hacemos parte, que fue cómo hacer que los lugares más vulnerables de la ciudad, los que tuvieran más limitaciones, los que estuvieran más abandonados por el Estado, crearan escenarios donde la conversación fuera otra y donde las cosas que empezaran a pasar no fueran las mismas que nos recordábamos una y otra vez, que traducían siempre escenas de un futuro nada prometedor y de desesperanza y angustia para salir de ahí. Es más, cuando yo crecí y salí de la universidad, todos pensábamos como, yo no quiero quedarme aquí, pues ¿quién va a querer vivir aquí? Esto no tiene, la noción del no futuro era realmente desoladora. Pero esa visión planteó cómo hacer que las mejores bibliotecas, los mejores arquitectos, los mejores diseñadores construyamos entre todos en los lugares más vulnerables las mejores herramientas con las cuales dignificamos nuestro espíritu y creamos conversaciones distintas a las que la historia que hemos tenido nos ha tenido. Y así fue como nació el Parque Explora. El Parque Explora entonces fue una decisión de un matemático que fue alcalde,
y que construyó parques, biblioteca en todos los barrios y que decidimos hacer un museo de ciencias. Tengo la fortuna que estoy en este proyecto desde que era una idea en la servilleta y que sin entender muy bien de qué trataba, sin siquiera haber visitado un museo de ciencias antes, la sola idea yo dije, yo tengo que hacer parte de eso como casi todos los colegas con los que yo trabajé. Entonces casi que todos los que hemos construido Explora lo hemos aprendido haciendo, o sea, teniendo un problema verdaderamente tinkering, ¿cierto? Y es cómo vamos a hacer para hacer cosas completamente distintas, crear una conversación completamente distinta y saber que lo vamos a hacer a través de ciencia y tecnología. Y ahí viene la primera lección. La ciencia y la tecnología, hay muchas otras, el arte, la historia, todo, como ustedes lo representan, lo hace muy bien, pero la ciencia y tecnología también es una herramienta de transformación social. No es simplemente una cosa que manejan científicos en laboratorios, sino que tiene una forma de pensamiento que posibilita la transformación real de nosotros como individuos en la sociedad. Entonces, tenemos esta misión, inspirar, comunicar y transformar con escenarios de interacción para la transformación de la sociedad a través de la apropiación del conocimiento. El conocimiento nos transforma y hacerlo nos transforma. Entonces, para hacerlo, nosotros, pues, es una práctica difundida mandar a hacer un museo a un arquitecto muy famoso y contratar a una firma que hacen museos en todas partes para que vengan y nos digan cómo hacerlo. Pues dijimos, no, lo vamos a hacer nosotros mismos, vamos a crear un ambiente de trabajo en donde vamos a construir el proyecto. Y creo que pocas veces uno tiene la fortuna en la vida que desde cero, desde que no existe el edificio, podemos crear un ambiente de conversación para hacerlo. Y ahí salió como la segunda, digámoslo así, lección, que es lo que nosotros llamamos el diseño por conversación. Y es cómo hacer que lo que creemos que va a producir este ambiente de transformación, lo construimos entre todos en una conversación permanente que nace desde el embrión mismo con los arquitectos, ingenieros, diseñadores y divulgadores. Creo que una de las épocas más felices de mi vida fue cuando logramos convencer a la ciudad de meternos todos en una casa y convivir en esta casa cerca de 50 personas durante casi 3 o 4 años para diseñar el proyecto en donde estábamos los arquitectos, los ingenieros, los divulgadores científicos y fuimos construyendo la visión que llevaría a hacer el proyecto. Estos proyectos son un desafío muy grande porque teníamos 3 años para diseñarlo y dotarlo de contenido y construirlo y entregárselo a la ciudad, ¿cierto? Que eso es como decir, hacer un museo y pintar los cuadros tú mismo. y entonces ese hecho de hacerlo, pues finalmente terminó siendo el ADN que nos transformó como organización y que nos dimos cuenta que el talento que teníamos no era el museo per se como el lugar que se visita, sino lo que pasa dentro del museo en el proceso creativo y permanente de estar pensando nuevas situaciones y ambientes en donde crear conversación y diseñar y construir cosas en conjunto. Entonces, el fruto de eso ha llevado a que nosotros ya hagamos pues, muchas salas de exposición, museos, planetarios, no solamente nuestros, sino en otros entornos, interactivos, centros de innovación, de ambientes de aprendizaje, y básicamente todas estas cosas que han pasado y que esto no es dentro de Explora, ya son con otros aliados que siempre estamos buscando, son muchos ejemplos los que están viendo ahí, estamos haciendo un tinkering, que es el laboratorio de abajo, que es el Makerspace, o por ejemplo ahora hay un proyecto muy grande en donde en Antioquia se están haciendo 80 parques educativos con la misma filosofía de los parques biblioteca, pues en las comunidades más apartadas que aún hoy sufren del flagelo de la guerra y del olvido, y crear esos ambientes para la conversación, la innovación y la educación. Entonces, finalmente nos dimos cuenta que nuestra misión es diseñar ambientes de aprendizaje innovadores, siempre. En donde estemos, pensar en eso. Entonces, la pregunta nuestra no es simplemente si hablamos o no de astronomía, sino del tema que nos propongan y pensarlo desde ahí. En esencia, lo que quedó impreso en ese ADN de Explora como organización es que cualquier contenido es una oportunidad para crear una conversación, una conversación para poder diseñar y crear ambientes con las herramientas apropiadas. Y esto es como la piedra filosofal nuestra. La suma de un buen contenido con la mejor mediación, la mejor conversación en el ambiente apropiado
hace la mejor experiencia sea para la visita de la experiencia que tienen los visitantes, como ocurre en un ambiente como el tinkering, el diseño de una nueva exposición o el desarrollo de un nuevo museo. Si esas tres cosas están articuladas, funcionan. Entonces nuestro maker nos ha llevado a estructurar nuestra forma de conversación, que muchas veces arranca con las comunidades, buscar las iniciativas comunitarias que están por ahí, que finalmente ahí es donde está la innovación. Los activistas, las ONG, las cosas que están en el borde de la conversación te están sacudiendo la conciencia para decirte qué tengo yo que pensar cuando desarrolle mi próximo contenido. Y así, por ejemplo, este es solo un caso, un ejemplo, descubrimos un montón de colectivos en la ciudad que estaban preocupadas con producir ellas mismas medios de comunicación alternativos. Entonces dijimos, aquí hay algo que está pasando en el mundo, ¿cuál es el contenido? Y creamos una sala tinkering sobre producción audiovisual que se llama En Escena, que la idea es cómo el público es la experiencia y no el objeto. Tú eres el productor de televisión, tú eres el que echa el discurso político, tú eres el que hace un programa de radio y esa es la experiencia. Entonces, esto solo es posible en el fruto de una conversación muy amplia y no se fijen en esta como la diapositiva porque ahí faltan un montón de disciplinas y de personas que participan en el proceso solo a modo de ejemplo, en donde en el proceso de conversación con las comunidades, con los diseñadores, con los desarrolladores de contenidos, se piensa es una experiencia que produzca lo mismo que estás haciendo en el mismo proceso de diseño. O sea, un museo que su parte creativa solamente ocurre en la fase creativa y el público simplemente lo recibe, no es nuestra visión, sino que la visión es cómo hacer que lo que pasa en el equipo de diseño también pase en el público, que creo que es lo más bonito que hizo el Exploratorium, como esta tradición de tinkerers de tanto tiempo, esa misma experiencia de ser un tinker le pase al público directamente. Entonces siempre nuestras conversaciones hacen que la gestión creativa de los proyectos incluya a los tomadores de decisiones, a todo el mundo que cree que no es creativo y que piensa que hay que contratar a alguien más creativo, sino es cómo hacer que esa conversación desde las primeras etapas se dé. Y da como resultado llegar como a la metáfora fundamental de tus proyectos que cumplan con esa misión. Entonces esta sala, por ejemplo, llegó como a la idea de la tramoya del teatro, que se convirtió finalmente en una sala de exposiciones en donde pasan todas las cosas. Entonces, nosotros lo que siempre buscamos es que lo mejor de la relación social ocurra en la sala, y esto se da a través de la interactividad, y esa interactividad ocurre mentalmente, como pasa con los thinkers. Tú mismo eres el que diseña, no es el objeto, sino que es lo que te pasa por dentro, que es el hecho de tú misma construir, armar, ensamblar, desarrollar, innovar en el proceso y tener siempre resultados distintos. La parte sensorial, motriz, privilegiar el hecho de que el público siempre esté construyendo, y esto aplica para cualquier tema, no piensen que es solo de la ciencia, sino para cualquier tema, en donde finalmente es la gente la que arma, construye y hace ella misma las cosas dentro de las exposiciones, y obviamente la social, o sea, una en donde el público interactúa entre sí y crea una experiencia humana que finalmente es por la que nos definimos y privilegiamos esas conexiones. De tal forma que, pues, un poco lo que ustedes están viendo aquí es un laboratorio permanente en el que nosotros vivimos, en donde nos gusta diseñar y construir las cosas y saber que ese diseñar y construir que hace el museo es el activo más grande de conocimiento que tiene, incluso para su modelo de sostenibilidad, a la hora de saber que es el museo el que tiene la visión que muchas de las organizaciones no tienen y que tienen necesidades de educación en donde es necesario apropiar ese modelo de aprender a hacer las cosas. Como conclusión quiero decir pues como esta frase: los museos solían definirse al principio por sus objetos. Las colecciones, los gabinetes de curiosidades formaron los primeros museos. Posteriormente terminaron siendo los edificios los que los definían, puestos en emblemáticos ciudades de la ciudad para ser evidentes y visibles a todos y asistir. Pero yo creo que el futuro y la realidad del mundo en el que estamos nos dice que son las comunidades los que definen al museo y son las conversaciones del museo. En realidad el museo ya es solamente una de las estrategias que tenemos como organizaciones para plantear la situación hacia afuera. Es la forma de pensamiento por lo cual nos buscan a nosotros en esa gestión de comunidades con la cual trabajar. Hasta ahí creo que esa es como la intervención. Gracias. Ya pasamos para Karen Bernedo. Karen, y creo que la pregunta ya está dada, sí, para nuestra discusión que tuvimos antes.
para un museo que no tiene ser, ¿no? O sea, un museo que ya es reimaginado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos un poco, por favor. Gracias a todos por estar aquí y quiero agradecer a la organización por haberme invitado y también a los colegas por haber compartido estas experiencias maravillosas que nos invitan a reimaginar el museo y también es un desafío, ¿no? Bueno, un poco con la pregunta de María Eugenia y con el nombre del proyecto, y hay como unas pistas de lo que va el proyecto museográfico que les voy a compartir. Y bueno, el tema del proyecto, que es la memoria, está vinculado con la naturaleza museográfica, digamos, del mismo, o sea, un museo ambulante, un museo sin lugar. Entonces, surge de la pregunta, ¿cómo encontrar una forma de plasmar un museo de memoria en un país donde la memoria no tiene lugar? Y hablo en términos más ideológicos que físicos, porque pronto de repente se inaugurará el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social en el Perú, a pesar de que el proceso ha sido largo, tortuoso y siempre se está postergando esta inauguración de ese lugar oficial de memoria. El tema es complejo en términos museográficos y en términos ideológicos, porque el proceso de memoria, la guerra interna que vivió el Perú durante las décadas de los 80s y los 90s también es compleja, genera polarizaciones, no hay un consenso, no hay una versión oficial del Estado aún, ¿no? Entonces, es un tema complejo en muchos sentidos. Es un proyecto interdisciplinario en la práctica museográfica, es un proyecto intercultural desde el tema, ¿no? Entonces, un museo, bueno, decidimos plantearnos un museo que fuera un pretexto, que el fin, y ahí me quedo con la última reflexión de Andrés, un museo que fuera un pretexto, cuyo fin no fuera la colección, el patrimonio, el objeto, sino que fuera que generara un espacio social, un pretexto para generar algo, para detonar, para activar una reflexión crítica, un diálogo, un disenso sobre un tema sobre el cual no se quiere hablar en el Perú mucho. Digamos que a pesar de que nosotros hemos tenido una comisión de la verdad en el 2003, un presidente encarcelado por violaciones de derechos humanos y la dictadura se acabó en el 2000, toda la etapa que debió ser post-conflicto, donde las sociedades supuestamente hacen un duelo, ¿no?, fue cubierta rápidamente por la arena del progreso y el paradigma del desarrollo, que es lo que se vive ahora. Entonces, como que mirar ese tema, mirar las consecuencias y mirar esas deudas pendientes resultan siendo el atraso, ¿no? Entonces, sumado a que la mayoría de quienes integramos el proyecto somos activistas del movimiento de derechos humanos, es una mirada interdisciplinaria. Bueno, hay abogados, historiadores, artistas, yo soy antropóloga visual, pero lo que nos unía era que participábamos activamente en el movimiento de derechos humanos. Y lo que vimos fue que siempre nos mirábamos el ombligo y hacíamos cosas para los convencidos. O sea, todas las actividades de memoria, todos estábamos de acuerdo y sentíamos que podíamos cambiar el mundo y decíamos que chévere. Y sales a la calle y resulta que te encuentras con la realidad, que es un sentido común generalizado, por ejemplo, en el Perú, de que las violaciones a los derechos humanos eran justificables en aras de la pacificación, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces fue por eso que decidimos hacer este museo que no tuviera lugar, que fuera como el museo que se planteaba ayer de los coronados, que fuera hacia el pueblo, ¿no? Bueno, el museo es como una especie de transformer, no tiene una museografía definida, ni una estructura definida, es decir, se adapta al contexto al que va. Puede estar montado en una plaza, puede estar en un toldo, en un andamio, en la calle, en un patio de una iglesia, en un colegio. Y en ese sentido también es un desafío constante para nosotros reinventarnos cada vez.
todos los montajes exigen un tratamiento y una mirada distinta, ¿no? Y que ser sensible también al espacio, a las dinámicas y a la naturaleza de las comunidades y del espacio, ¿no? Lo que contiene el museo, este es un museo de memoria en el sentido que no tiene datos históricos, ¿no? La mayoría de museos de memoria, Elizabeth Jelling, una pensadora argentina brillante, de la cual nosotros, los que estudiamos el tema de memoria, siempre aprendemos mucho. Ella siempre dice que los museos de memoria que tienen tantos datos históricos deberían ser llamados museos de historia, ¿no? Memoria histórica. Pero nosotros sí somos un museo de memoria en el sentido que lo que recogemos son piezas de arte, producción simbólica, llamémoslo, porque hay piezas que no están hechas por artistas, sino por familiares, por víctimas, que son memorias de la guerra interna, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí creemos que es difícil instalar una memoria nacional ahora, una narrativa única sobre lo que ocurrió. Pero esas memorias de la guerra sí contienen memorias locales, que no se diluyen en la gran narrativa nacional. Entonces, nosotros trabajamos desde lo particular, ¿no? Desde la pieza que cuenta la historia de una comunidad de desplazadas, la fotografía familiar, desde el dibujo, en fin, es un diálogo de memorias, es un diálogo de técnicas y formatos también. Como por ejemplo las piezas de arte tradicional que pueden ver en esta fotografía, ¿no? Y eso es bien importante porque la guerra se vivió, el conflicto armado en el Perú se vivió de diferentes formas en diferentes espacios, ¿no? Y se vivió radicalmente distinto. Realmente no es lo mismo haber pasado los años 80 y 90 en Lima, digamos, cuya máximo probablemente lo que nos podemos acordar es los apagones, la voladura de torres, cuando en comunidades andinas se desaparecía gente, se masacraban comunidades enteras, secuestros. Entonces este diálogo de diferentes memorias que pueden coexistir al mismo tiempo es también bastante interesante para poner en perspectiva, ¿no? Lo otro también es que no son memorias que se focalizan en el horror, en la memoria de la tragedia y del dolor, sino que muchas hablan de la resistencia, y es que muchas piezas están hechas en comunidad y también son las memorias que deciden contar ellos, ¿no? Son memorias negociadas, muchas de ellas, ¿no? También. Entonces eso también es interesante, ¿no? La diversidad en la cual se puede plasmar el tema. Lo otro es que también hay un reto en siempre plantearse la curaduría y la museografía. Es decir, nosotros dialogamos siempre con el contexto. Podemos hacer muestras temáticas, si vamos a una comunidad recibimos piezas de ellos también. Podemos focalizarnos en el 5 de abril, que fue el día del golpe, del autogolpe de Estado de Fujimori, podemos focalizarnos en piezas que abordan directamente ese tema, o en el Día del Trabajo, los que fueron los sindicalistas asesinados, y eso es lo interesante del museo, que es una memoria en movimiento, es una memoria que se está construyendo y se está replanteando también siempre, ¿no? Otro de los retos del proyecto es conectar la producción cultural con la vida, yo creo que es lo principal de un museo ambulante por el cual transita el ciudadano de a pie, que no necesariamente es el público vinculado a una vida académico-cultural que va a un museo, ¿no? Entonces, en uno de nuestros primeros viajes, nosotros llevábamos una pieza que es un altar realizado por familiares y nos dimos cuenta que en las comunidades andinas no lo miraban como una pieza para contemplar, sino que la gente dejaba la foto o nos preguntaban si podían dejar la foto. Nosotros siempre preguntamos, bueno, ¿han denunciado? No, somos pobres y la justicia nunca llega para nosotros, pero nos gustaría que la foto itinere con ustedes. Y nos dimos cuenta que el espacio que estábamos generando también podía servir de reparación simbólica. Entonces, hay varias piezas que se conectan con las víctimas de esa forma, ¿no? La pieza que están viendo ahí, por ejemplo, es una alfombra donde están los 15.000 desaparecidos, los nombres o los códigos, porque no todos tienen nombre y foto, pero... y hay familiares que se pasan 5 horas para dejar una flor. Ahí donde no hay tumba, ahí donde no hay cuerpo, encuentran en este espacio un sitio donde
dónde hablarle a su familiar, ¿no? Otros de los proyectos del museo es que el museo es un transformer, siempre se está replanteando en formas. El museo puede ser, la estructura del museo puede ser el cuerpo y la colección puede ser el testimonio, o el museo puede ser la ciudad también, porque también tenemos proyectos en los cuales marcamos lugares donde han ocurrido violaciones a los derechos humanos, lugares que no son visibles y que generalmente la gente no se acuerda porque hay casos emblemáticos y hay otros miles de casos que no lo son tanto, ¿no? Y este es el único proyecto que tenemos que tiene que ver con memoria histórica, con datos, y curiosamente es el que genera más enfrentamiento cuando los llevamos a las plazas. No hay que interpretar nada ahí con el caso de los otros proyectos de la exhibición itinerante, y sin embargo es en este proyecto en el que se puede ver más la polarización, la discrepancia, la disidencia, y cómo siempre se genera alrededor de este laberinto, que es una cronología del conflicto armado en el Perú, como la gente ahí es donde empiezan a discutir y aflora toda esa reflexión, ¿no? Esto es un ejemplo de que las memorias son completamente complejas. Las violaciones a los derechos humanos vinieron desde las Fuerzas Armadas y desde los grupos subversivos, Sendero Luminoso y el MRTA, y cómo hay piezas hechas por policías también en el museo, porque muchos policías fueron víctimas. Entonces, esta complejidad en la cual se desdibuja víctima-victimario también se puede ver en algunas piezas de arte, y eso es bien, bien importante para romper los sentidos comunes de las historias que tenemos sobre lo que ocurrió en la época de la violencia. Es un work in progress, hay piezas que se construyen con la gente, como esa de ahí, que es la primera asociación de familiares que hubo en el Perú, y siempre se están incorporando los rostros de las señoras. Son 300 y ahorita en esa pieza, por ejemplo, hay 150, y siempre que vamos a Ayacucho se toman la foto y ellas siempre quieren que se incorporen sus rostros en esa pieza, ¿no? Y bueno, y cuando se puede y hay la oportunidad, porque en una plaza donde pasan 5.000 personas es difícil, siempre tratamos de hacer talleres de intercambio, visitas guiadas, y entonces también es un reto de cómo piensas la educación y la interdisciplinariedad en un museo que precisamente no tiene sede, no tiene paredes, no tiene una forma definida, ¿no? Y bueno, es un proyecto político que nace del activismo, muchos familiares o muchos plantones, porque es un tema de ahora donde las deudas pendientes afloran todos los días, en plantones, en marchas, y que siempre nos llaman, ¿no? Y tratamos de encontrar la forma de estar presentes y de estar ahí también, ¿no? Y bueno, me voy a saltar solamente, y con eso termino. El proyecto funciona de forma independiente gracias a la mística que se ha generado. Es una gran red de artistas que donan las obras, de ONGs, instituciones educativas, ciudadanos, voluntarios, y es gracias a eso que ha funcionado, porque de hecho al comienzo fuimos financiados por el Movimiento de Derechos Humanos, que nos invitaban a un viaje, ¿no? Y ellos corrían con los gastos. Vino la crisis europea y de Estados Unidos que todos conocemos, y las financieras no tenían más dinero para derechos humanos, y el proyecto siguió existiendo porque ya se había generado el espacio, se había generado la base social y la red que ya hizo que el proyecto caminara solo, ¿no? Entonces, igual ahí la sufrimos y todo, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, con eso terminaría. Gracias. Gracias a los tres. Quería agradecerles diciendo una cosa, que hace unos años vine a Buenos Aires también en una invitación, y en la época dije que dibujar es, bueno, lo voy a decir en portugués porque funciona en portugués y me demoré a explicar eso en español, pero diseñar es risco, y la palabra dibujar es un trazo, ¿no? La palabra risco en portugués para español se traduciría así: un trazo, un dibujo, pero también un riesgo. Y ahí les quiero agradecer a los tres por arriesgar, dibujar museos tan interesantes. Bueno, tengo varias preguntas aquí, pero creo que el público está loco para preguntar. Entonces, por favor, las manos, ya tenemos varias. Ahí, aquí había, ahí, es. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta a Karen del Museo Itinerante. Aquí. Para ti. Hola.
¿qué se hace con las piezas después que termina la exposición? Porque no tenéis un espacio, un edificio físico, nada para ponerlas. Oh, bueno, muchas piezas son réplicas, las que son arte gráfico, y esas sí las guardamos en los talleres de nosotros, y muchas otras las devolvemos a los artistas después de que termina la exhibición. Sí. ¿Ya había otra ya? Y aquí. Sí. Ignacio. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy muy contento, agradezco mucho el riesgo. Yo quería hacer un comentario muy rápido y una pregunta para los tres. Me parece que parte de reimaginar el museo sí tiene que ver con pensar la interdisciplina también desde el proceso creativo, es decir, lo que dijeron de acentuar el proceso. Entendiendo también el tema de la gramática de la creación, creo que para mí es un tema que en general la pedagogía y los procesos educativos en los museos a veces se han centrado demasiado en la mediación y no tanto en trabajar desde la gramática de la creación. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que en ese sentido los tres casos tratan de abordar ese tema y me parecen interesantísimos. Entendiendo gramática como la organización de la percepción, la reflexión y la experiencia, y ahí es donde la estructura nerviosa de la conciencia se comunica consigo mismo y con otras conciencias. Y me parece también muy interesante pensar entonces que como la interdisciplina, que retomando la primera intervención de García Canclini cuando leyeron su texto, y ahí va la pregunta de cómo pensar también la interdisciplina justamente como un acto creativo en el que el acercar disciplinas no tiene nada más que ver con cuál va a ser el mejor camino para trabajar algo, sino también con incorporar de cada una de las disciplinas sus maneras de construir el pensamiento, sus maneras de construir la obra, sus maneras de aproximarse. Y en ese sentido, y ahí va la pregunta, es cómo trabajar también o no dejar de imaginar la interdisciplina también desde la multiculturalidad, pensándola también como procesos donde cada cultura tiene una forma de construir el saber, de aproximarse y de acercarse. Entonces la pregunta sería justamente cómo abordar desde esta acción creativa que plantean los tres o desde estos procesos permanentes esta construcción también a partir de distintos saberes y de visiones de mundo que puedan dialogar en un mismo espacio e incluso en un mismo momento. Muy bien. No sé si entendí, pero voy a hacer el intento de responder. Yo creo que el acto creativo es también contenido. No es solo un proceso invisible que queda emancipado y el resultado final salió de allí. De hecho, creo que en general todas las personas son creativas, todas. Y hay un gran daño en la interdisciplinariedad, en creer que los diseñadores son los que diseñan bonito y los científicos son los que saben del contenido, porque finalmente yo creo que así, por lo menos en los proyectos y procesos que yo he trabajado, no es como se construye realmente algo colectivo. Se construye es en la medida en que uno fabrica las condiciones, el ambiente, los medios que hacen que todos participen y esas herramientas le permiten a uno ir tejiendo entre todos como un resultado final que se puede traducir o bien en una experiencia de 25 minutos en el Exploratorium haciendo pequeños autómatas o bien en el diseño de un gran museo y una gran institución. Y eso yo creo que es algo que uno cree, eso parece lógico y del sentido común, obvio, ¿cierto? Pero no pasa. De hecho, lo normal es lo contrario, que es que el arquitecto diseñó una cosa y unos estructurales aparecieron por otro lado y unos que lo van a vivir llegan en otro momento y puede que haya momentos de conversación, pero que no siempre pasa. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos, por lo menos para nosotros, creo que de los cuatro casos, perdón, que se pone en evidencia es que la experiencia de crear es el contenido. Y uno de los retos es cómo hacer de esa experiencia curaduría de experiencias. O sea, colectamos
formas de pensamiento, colectamos metodologías y no necesariamente colectamos objetos, o que también se hace y es lógico, pero cómo es conectarte con tu público y con las cosas que tienes es en tu forma de pensar, y que cuando suene el teléfono, cuando te llamen, no es para decirte a ustedes que son tan creativos, sino más bien es cómo hacemos para trabajar en algo, cómo hacemos porque con ustedes se puede conversar y se puede hacer uso de aquello que las buenas ideas son promiscuas y que uno aprovecha para que se genere un ambiente apropiado. ¿Quieren también responder? Sí. Sí, muy interesante tu pregunta, porque en el caso del Museo Itinerante, cuando nosotros nos planteamos el proyecto, recién teníamos mucho en mente una discusión que hubo en los años 70 en el Perú, en el cual le dieron el Premio Nacional de Arte a un retablista. Yo no sé si ustedes saben lo que es un retablo, pero es un cajón de madera, es una expresión de arte tradicional de una provincia de los Andes que se llama Ayacucho. Y hubo una suerte de disgusto frente a los artistas más tradicionales de artes plásticas, de las bellas artes, digamos, y hicieron una especie de manifiesto que cómo era posible, porque eso no era arte, sino era artesanía. Entonces, es un sentido común que se quedó instaurado un tiempo sobre las bellas artes y sobre lo que es el arte, sobre lo que es la artesanía. Entonces, cuando nosotros nos planteamos este museo, fue una posición política también ponerle arte por la memoria y poder incluir esa visión multicultural de la que tú estás hablando, esas formas distintas de entender, de materializar las memorias, los recuerdos, ¿no? Algunas que ni siquiera nosotros somos capaces de descifrar desde donde venimos. Por ejemplo, las canciones populares o cómo pasa el dolor para ellos por la añoranza a la tierra. Una vez fui donde un cantante ayacuchano precisamente y estaba haciendo un archivo sobre música que había abordado ese tema y le pedí que me enseñara canciones que tenían que ver. Me hizo escuchar canciones y yo no escuchaba nada que tenía que ver con la época de la violencia, pero sí tenía que ver, solamente que yo no la lograba entender, ¿no? Entonces sí, hay esa perspectiva. So I won't take too much time because I know we only have a few minutes left, but to me, viewing things in an interdisciplinary way is absolutely essential. I think part of the human experience of coming to understand things is through a variety of disciplines, and it's that intentional shift from seeing things anew, from a different perspective, that grounds the experience and makes it more holistic for everyone, but also makes it really real and meaningful for individuals. Tenemos una más, creo que tenemos tiempo solo para una y una respuesta rápida. Bueno, yo quería preguntar un poquito, Andrés, particularmente, me quedó claro más o menos cómo funciona el proceso creativo. Ahora, me interesa saber cuáles fueron las estrategias que plantearon en la relación con la comunidad. Es decir, ustedes plantearon este cambio para la ciudad, particularmente, bueno, el Parque Explora, pero la estrategia es esa comunidad que había sufrido fuertemente la violencia, sobre todo, y más particularmente a quienes estaban inmersos dentro de ese proceso. Entonces, y si han podido medir un poco en el desarrollo, digamos, de Explora, cuál fue el impacto que hubo. Obviamente enfrentábamos un reto grande de no ser el alienígena extraterrestre que llega con su nave espacial al vecindario y la gente dice, igual las cosas están aquí mal y ustedes ahí llegan y ¿qué es eso? Eso no es para nosotros. Y ante un desafío como ese, la obligación que teníamos era precisamente, antes de que existiera el proyecto incluso, diseñar un conjunto de estrategias que nos llevaran que pasara lo que pasaría en el museo dentro del barrio. Entonces, en ese entonces iniciamos con muchas de estas estrategias y hoy pues tengo como el orgullo de decir que hubo dos que particularmente, entre varias, que son las que siempre exaltamos. La primera fue que decidimos iniciar un proceso de agricultura urbana. Cómo con agricultura era posible transformar ese lugar al que llegábamos, pues, y cómo crear una conversación en el territorio
que nació de unos talleres muy sencillos en donde simplemente las madres venían y empezábamos ahí como a experimentar y a hacer cosas. Y gradualmente ese proceso de agricultura urbana hoy es una empresa agroindustrial que está montada en el basurero que producen flores. Y son todas las madres cabeza de familia que emigraron de los municipios y que terminaron haciendo eso. Entonces fue una iniciativa que nació en una simple conversación, pues no teníamos tantas expectativas en realidad cuando arrancamos, no es que dijimos vamos a montarles algo, eso no es la forma de ser nuestra, sino es vamos a abrir las oportunidades, y cuando ya se empieza a crear esta relación comunitaria y de conversación, gradualmente un paso va llevando al otro, y en ese caso arrojó esto. El segundo ejemplo es un ejercicio hermoso, en donde muchas madres, pues porque la gran mayoría son familias compuestas de madres y sus niños, los hombres o no están o terminaron muertos, o pues muchas historias así, decidimos contar, pues hacer un trabajo artístico que fue recopilar una serie de historias, pues casi todas muy dolorosas y muy difíciles, de cómo fue que llegaron a la ciudad. Y gradualmente abrimos la conversación y vamos a crear algo juntos y tal. ¿Y con qué vamos a crear? Pues con ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de ustedes. Entonces lo que hicimos fue que empezamos, fue un grupo como de, no sé, bueno, un grupo importante pues de madres, en donde empezamos a convertir todas esas historias en una historia más de Sherezada, de las Mil y Una Noches. Entonces, y el entorno gráfico que construimos fue el lugar mismo donde ellas vivían. Entonces lo ambientábamos todo con los elementos que estaban dentro de la casa, con todas las... Y de esto salió una exposición fotográfica pues hermosa de las 1002 noches, recogiendo todas esas historias, pero convertidas en fábulas hermosas, que finalmente ya esto las validó ante el barrio, ante la comunidad, y creó pues como todo un acontecimiento en el sitio. Entonces este es otro ejemplo más de cómo tú en esa intervención llegas y creas esas historias. Ya.